Hola, les damos la bienvenida a este módulo de Derechos, Género y Ambiente, una mirada desde el sistema interamericano. Y con este título queremos reflejar que vamos a abordar esta vinculación, esta estrecha vinculación que existe entre derechos humanos, género y ambiente, pero desde el propio sistema interamericano. Este abordaje implica primero pensar en cómo transversalmente las perspectivas empiezan, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la transversalidad con la que debe ser entendida el medio ambiente, empiezan a tener impacto a nivel internacional y cómo ese impacto a nivel internacional va luego a traducirse en las posturas o los estándares que empieza a establecer el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La idea entonces es pensar o recordar que esta preocupación por el ambiente nace hace décadas y se instala en la agenda pública internacional desde más allá de la década del 70, y ello se va a ver reflejado en los sistemas de protección, no solo a nivel universal, sino también en los sistemas de protección, tanto europeos como del sistema africano, y en particular en este caso en el sistema interamericano, que es sobre el punto que nos vamos a centrar. También es indiscutible el estrecho vínculo, el vínculo cercano que existe entre ambiente y género y la transversalidad necesaria de estas dos perspectivas para el pleno goce de los derechos humanos. Es así que ambiente y género son cuestiones que se cruzan en todos los ámbitos de la vida pública o la acción pública del Estado, y para esto, para lograr la efectividad plena de los derechos humanos con esta lectura transversal de género y ambiente, o se va a requerir por parte de los estados y por parte de los privados romper con ese enfoque sectorial de pensar desde el derecho al ambiente, el derecho al desarrollo, y por un lado, y por otro lado, la perspectiva de género. Es así como vamos a ver que en distintas instancias a nivel universal, hay documentos, informes, declaraciones, planes de acción, plataformas de acción, programas de acción que surgen a nivel universal y después van a tener su corolario a nivel regional y van a reflejar la evolución en el entendimiento de ambas categorías, vinculándolas y potenciándolas entre sí. La perspectiva de género se inserta en el marco de la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible, introduciendo reflexiones en torno a la interacción y al vínculo estrecho, como decíamos anteriormente, que existe entre género, ambiente y derechos humanos. En particular, más allá de todo el trabajo que ha realizado a través de declaraciones e instrumentos de soft law, instrumentos de hard law, el derecho internacional público en materia de ambiente, quería hacer hincapié en la introducción de la perspectiva de género cuando tratamos los temas de derecho ambiental. Es así que dentro del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en la Organización de Naciones Unidas, en el año 1975, la Asamblea General decide considerar ese año como el año de la mujer y posteriormente trabajar en un diseño sobre los derechos de la mujer, el diseño de la mujer, para ver cuál era la situación social y jurídica y ver el mejoramiento del acceso a derechos de las mujeres en particular. En ese contexto se realiza la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975, y en esa conferencia va a trabajar no solo los estados reunidos en esa conferencia convocada de Naciones Unidas, sino que se genera un foro de organizaciones no gubernamentales que van a empezar a delinear un plan de acción que va a ser revisado cada 5 años en otras conferencias a fin de lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. También hay que recordar que más allá de el año y el diseño de la mujer y esta primera conferencia mundial sobre la situación de la mujer en los distintos estados, en 1979 se va a adoptar el texto de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer,
y sin perjuicio de que no va a tocar esta convención el vínculo entre ambiente y género, sí es necesario señalarla a los efectos de que establece las situaciones de discriminación que puede sufrir la mujer y el no acceso por estas razones y por razones de discriminación y violencia al ejercicio y goce de esta nueva relectura que se hace del derecho internacional de los derechos humanos, ahora en cabeza de un nuevo sujeto o sujeta que es la mujer. El otro hito importante para trabajar la perspectiva de género y cuándo surge la introducción de la perspectiva de género en materia de derechos humanos y después en relación o en estrecha relación con el medio ambiente, es lo que sucede en la tercera Conferencia Mundial sobre las Mujeres, sobre el examen y evaluación de lo que pasó en ese diseño que se lleva a cabo en Nairobi en 1985. Acá se incorpora el concepto de transversalidad para el diseño, la planificación y la gestión de políticas públicas en materia de género, es decir, la idea de que se debe trabajar transversalmente la cuestión sobre la situación de los derechos de la mujer transversalmente a los fines de diseñar y planificar las políticas públicas de un Estado. También ahí se incorporan las estrategias de Nairobi, el tema del ambiente a la discusión de los derechos de la mujer y el desarrollo. Si se empieza a vincular en Nairobi la perspectiva de género, lo que después va a terminar consolidándose como perspectiva de género y como una obligación del Estado, al concepto o a la discusión entre otros temas, el ambiente y el desarrollo. La cuarta conferencia mundial sobre las mujeres que se realiza en Beijing en 1995 es como un hito en la incorporación de la perspectiva de género, trabaja bajo dos conceptos básicos y fundamentales que deben aplicarse cada vez que trabajamos o que estudiamos o intentamos ver cuál es el impacto sobre el derecho de las mujeres y las diversidades, que son por un lado el empoderamiento y por el otro lado la transversalidad. Es así como se integra la perspectiva de género a todas las políticas públicas, o se decide y se establece, y esto es una declaración y un programa de acción que aceptan los estados, se establece la integración de la perspectiva de género a todas las políticas, programas y acciones a fin de facilitar el acceso también a las estructuras de poder y a la toma de decisión. Es acá, en Beijing, donde la perspectiva de género empieza a transformarse y los conceptos de empoderamiento y transversalidad empiezan a transformarse en una cuestión obligatoria para los estados. En el foro, esto que decíamos que había no solo el ámbito de la conferencia, sino un foro conformado por organizaciones no gubernamentales, el binomio de género y ambiente y desarrollo sustentables empiezan a tener un lugar protagónico. Es así como dentro de la plataforma de acción de Beijing, en el punto K, se establece la relación existente entre el medio ambiente y la mujer, y las posibilidades de vulneraciones de derechos frente a la no protección del medio ambiente que se ven exacerbadas frente cuando estamos o cuando están en cabeza de un grupo en situación de desigualdad estructural como es la mujer. Pero nuestra idea, y teniendo en cuenta que todos a esta altura conocemos la evolución del derecho al ambiente y el desarrollo, y por otro lado la evolución de el derecho de las mujeres y las diversidades y la obligatoriedad de la inclusión de la perspectiva de género, es ver cómo estas discusiones que se daban en el ámbito universal empiezan a tener su impacto, empiezan a tener un impacto en el sistema internacional, en el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos y de este trinomio derechos humanos, género y ambiente, tenemos que tener, por un lado, en consideración las normas del sistema. El protocolo de San Salvador, en su preámbulo y en el artículo 11, establece el derecho a un ambiente sano. El artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos
establece o es la ventana de la Convención Americana, que no consagra derechos económicos, sociales y culturales en particular, sino que tiene esa ventana de que da la propia convención a través de la incorporación del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en la Carta de Buenos Aires. Este artículo 26 va a ser el que va a servir para introducir la posibilidad de análisis de las violaciones al ambiente en las que va a entender la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar la existencia de un derecho a un medio ambiente y la existencia de la vinculación entre ambiente y desarrollo, y como un derecho particular que puede ser vulnerado, un derecho subjetivo que puede ser vulnerado a pesar de la colectividad a la que puede impactar, que puede ser vulnerado conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por el otro lado tenemos el artículo 19 de la Declaración Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que va a consagrar no solo el derecho, sino la protección al ambiente y a las tierras donde se desarrolla el centro de vida de los pueblos indígenas y tribales, y la vinculación y la idea de interacción entre esta idea de medio ambiente y la cosmovisión indígena. Respecto de las mujeres, la Convención Belén do Pará va a incorporar la debida diligencia y la perspectiva de género como necesarias para hacer una relectura del derecho en el sistema interamericano. Y finalmente tenemos la Carta Democrática Interamericana de 2001, que tanto en el preámbulo como en el artículo 15 establecen la necesidad de proteger un medio ambiente, de proteger el medio ambiente, entendiendo que es indispensable para el desarrollo del ser humano. Esta sería la parte dura del sistema interamericano, pero a su vez tenemos los pronunciamientos que los distintos órganos de protección han emitido a lo largo del tiempo. Por un lado está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes que produce la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tanto temáticos como geográficos, la creación en un primer momento de la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahora transformada en la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y los casos y medidas cautelares que han llegado ante la Comisión, los casos contenciosos ante la Corte, y también los casos o la opinión consultiva 23, que pasa a ser ahora, a partir de la decisión de la Corte de emitir esta opinión consultiva, pasa a ser un eje central en materia de ambiente y desarrollo. Asimismo, existen resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos respecto de ambiente, y se crea también un grupo de trabajo sobre el cumplimiento y la vigilancia del Protocolo de San Salvador, que va a empezar a establecer algunos estándares mínimos que los estados deben cumplir para sostener que son respetuosos del derecho al ambiente y obviamente transversalizado con las demás perspectivas que son necesarias para entender que se está garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es así como podemos decir que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos establece un gran número de sentencias dictadas por la Corte desde inicios de la década del 2000, y de decisiones finales sobre el fondo de los casos sometidos a decisión de la Corte Interamericana mucho antes, o un par de décadas antes, en 1980, sobre el efecto de la degradación ambiental en los derechos territoriales de los pueblos indígenas mayoritariamente. Sin embargo, en otros ámbitos de la relación entre las afectaciones del medio ambiente y los derechos humanos, el trabajo de los órganos de protección del sistema interamericano se ha limitado a algunos informes de admisibilidad, algunas medidas urgentes de protección y solo a un par de sentencias y a la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como los primeros casos que llegan ante el sistema no vamos a ver la
el cruce entre la perspectiva de género y la transversalización del ambiente, este entendimiento que debemos tener respecto al goce de los derechos humanos. Como decíamos, la CIDH va a tomar una serie de medidas cautelares, algunas que tienen que ver con mujeres en particular o con defensoras de derechos en particular, pero al ser medidas cautelares no logran transversalizar o vincular la perspectiva de género con el desarrollo y el medio ambiente. Así tenemos, por ejemplo, las medidas cautelares otorgadas a 5 mujeres del pueblo indígena de Pehuenche, en donde se instó a Chile a abstenerse de construir una usina hidroeléctrica que va a afectar a su territorio nacional. Estas medidas cautelares protegían o suspendían la ejecución de esa obra y protegían o beneficiaban no solo a esas 5 mujeres, sino a todo el pueblo indígena. Después también medidas cautelares sobre la suspensión de ejecución de cualquier orden judicial o administrativa que implique el desalojo o la afectación del territorio tradicional de la comunidad garifuna del Triunfo de la Cruz. O, por ejemplo, medidas cautelares otorgadas a defensores y defensoras de derechos humanos relacionadas con la protección del ambiente. En este caso tenemos a la reconocida activista Berta Cáceres, y posteriormente, cuando es asesinada, las medidas cautelares, sus familiares van a pedir medidas cautelares a fin de protegerse de las amenazas que pesaban contra sus vidas, entre otros defensores y defensoras de derechos humanos. Como vemos hasta acá, tampoco hay un impacto, un cruce muy fuerte entre la perspectiva de género, la plena eficacia de los derechos humanos y el ambiente y el desarrollo. Esto sí va a pasar en los informes que la Comisión Interamericana realiza, tanto en los informes geográficos, pero particularmente en los informes temáticos. Algunos de ellos, hay varios que tratan el tema de ambiente, son empresa y derechos humanos, estándares interamericanos, mujeres indígenas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes e industrias extractivas, entre una serie de informes que tienen que ver con la protección del ambiente y esta vinculación entre ambiente y derechos humanos, y en algunos casos hacen el match con la perspectiva de género. En los otros 2 informes, no el de las mujeres indígenas, existe un capítulo específico dedicado a la situación de las mujeres. O sea, a partir de estos informes que son soft law, el sistema empieza a vincular la perspectiva de género y la protección del ambiente y el desarrollo, entendiendo que la violación o la agresión al ambiente de alguna manera perjudicaba o vulneraba una serie de derechos reconocidos o en cabeza de los seres humanos que estaban en la jurisdicción o en ese territorio, impactando aún más en los grupos vulnerables. Así es como el informe de las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas empieza a establecer este vínculo, o establece de manera ya más dura el vínculo entre género, derechos humanos y ambiente. En su capítulo 3, en realidad es un informe que uno debería leerlo y puede ser aplicado no solo a pensar la situación de las mujeres indígenas, donde hay una intersección entre la situación de vulnerabilidad de las mujeres por las desigualdades estructurales a las que estamos sometidas, más la intersección de mujeres indígenas, que agrava esa situación de desigualdad estructural respecto del privilegiado hombre en el sistema interamericano. Así es como el capítulo 3 establece una serie de principios que deben tenerse en cuenta a los efectos de releer de manera holística o de entender de una manera holística la situación de las mujeres y los derechos humanos en las Américas. Y esos principios son, por un lado, la igualdad y la no discriminación, obviamente;
por el otro lado, la aplicación de la intersección como una nueva lectura de la perspectiva de género, entendiendo que no todos los grupos de mujeres están en igualdad de condiciones y hay aún grupos de mujeres y disidencias en condiciones de mayor desventaja, la autodeterminación de esas mujeres, la participación activa en la toma de decisiones y políticas públicas, y la incorporación de su perspectiva para la toma de decisiones y la indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales y ambientales de las mujeres, en este caso de las mujeres indígenas. El capítulo 4 va a tratar la violencia en contextos de proceso de desarrollo y de inversión y de extracción. Y este capítulo 4 es donde se va a vincular, no solo se vincula de manera genérica, pero a su vez trayendo los propios casos que el sistema ha evaluado y los informes de las audiencias que la comisión ha realizado a lo largo del tiempo. Y es así como se demuestra el impacto que tiene en el acceso al ambiente, a un ambiente sano y al desarrollo, estos mega emprendimientos respecto de las mujeres, y en este caso las mujeres indígenas. Y finalmente hay un capítulo, finalmente no, existe un capítulo 5, donde habla o se reconoce las dificultades que tienen las mujeres indígenas para acceder a la justicia, en estos casos, entre otros, los que tienen que ver con las industrias extractivas y el agravamiento, la violación al derecho a un ambiente sano, donde se establece la perspectiva de género y la reparación con perspectiva de género e interculturalidad para las mujeres que han sufrido y que no han podido acceder a las violaciones de derecho y no han podido acceder a la justicia. Respecto de la violencia en contextos de proyectos, de estos megaproyectos, la Comisión va a sostener que el desplazamiento forzado y la migración, la degradación y la contaminación del medio ambiente y su impacto en el derecho a la salud y a la cultura, la desintegración del tejido social, la violencia sexual, el tráfico de mujeres y niñas y las controversias en torno a la propiedad de las tierras son las consecuencias más comunes de estos proyectos. Es importante señalar que las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada y particular por las diversas formas de discriminación y violencia en esas situaciones. De hecho, las mujeres indígenas, sostiene la Comisión en su informe, pueden sufrir las consecuencias de esos proyectos en forma de violación a su integridad física, sexual, espiritual y cultural. En este sentido, la Corte comienza a citar las distintas situaciones planteadas por los grupos de mujeres indígenas en las diferentes audiencias y en los casos que han llegado ante el entendimiento de la Comisión Interamericana, y establece, por ejemplo, el sufrimiento de las niñas en particular y las adolescentes, de las mujeres en general, pero en particular de niñas y adolescentes, por ejemplo, con el establecimiento de un emprendimiento de megaminería en Brasil, donde las niñas indígenas y las adolescentes indígenas empiezan a ser obligadas a prostituirse y terminan en los lugares de asentamiento donde estas mega empresas empiezan a realizar sus actividades, como ejerciendo la prostitución de manera forzada, entre otras consideraciones que hace la Comisión en ese informe. Pero en el informe de mujeres indígenas se establece claramente el nexo o el vínculo entre la necesidad de utilizar la perspectiva de género y transversalizar el ambiente y el desarrollo para entender o para reparar las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en particular. Insisto que este informe podría leerse sin la intersección indígenas para determinar las situaciones de vulnerabilidad que viven las mujeres frente a el impacto que tiene
el no respeto por el ambiente y el desarrollo en cada uno de nuestros estados. Respecto de los casos contenciosos ante la Corte Interamericana, la mayoría de esos casos tienen que ver con comunidades indígenas o tribales. No vamos a hacer referencia a cada uno de ellos porque queremos centrarnos en la opinión consultiva 23. Y en este caso, en estos casos, me interesaba solamente resaltar algunas particularidades que van a tener que ver con lo que recaba o con lo que termina estableciendo la Corte Interamericana en su opinión consultiva 23 del año 2017. Uno de los primeros, o el que tiene vinculación con los derechos que después van a ser reconocidos como derechos procedimentales o de procedimiento, es Cloder Reyes versus Chile, y en este caso se refiere a la negativa de las autoridades chilenas de brindar información sobre un proyecto de industrialización forestal y también la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar esa negativa. En este caso, la Corte se queda o avanza en el derecho de acceso a la información y no avanza tanto en determinar el alcance de la protección del ambiente, ¿sí? Pero es un caso que sirve para ver cómo hay derechos afectados, que son derechos procedimentales o de procedimientos, cuando se vulnera la protección del medio ambiente, la protección del ambiente. El otro caso es uno de los casos de comunidades indígenas frente a el establecimiento de estos proyectos empresariales o proyectos estatales, no solo de industrias extractivas, sino también puede ser de hidroeléctricas, que en este caso se empieza a diagramar cuáles son los estándares, en el caso Saramaca versus Surinam, se empiezan a diagramar los estándares sobre los requisitos para la elaboración de estudios de impacto ambiental para cualquier concesión de actividades económicas o de otro tipo de restricción al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales. Finalmente, es decir, y posteriormente se van a establecer cuáles son las garantías y cuáles son las obligaciones que asume el Estado, o cuáles son las garantías que deben respetarse para para poder establecer una concesión de actividades económicas, cuando esta idea de consulta informada a los pueblos indígenas o tribales y las demás garantías que empiezan a conformarse como estándares interamericanos, a las cuales no vamos a entrar. Tienen que ver con poblaciones indígenas y poblaciones tribales. El último caso que quería traer a colación, que también tiene que ver con casos de comunidades indígenas, es la Cajonat versus Argentina de este año. En este caso es la primera vez que la Corte trata un caso contencioso y declara la violación del medio ambiente sano, digamos, por el artículo 26. ¿Se acuerdan de esa ventana que hablábamos de los derechos económicos, sociales y culturales? Para poder tener competencia en el tema, utiliza ese artículo 26 y a través del 26 declara la violación del ambiente sano y conecta esa violación del ambiente sano, que vendría por el 11 del Protocolo de San Salvador, a través de la ventana del 26, lo conecta con la violación, es decir, este no respeto al ambiente implica la violación de otros derechos conexos. Por ejemplo, el derecho a la integridad, por ejemplo, el derecho a la propiedad, por ejemplo, el derecho a la vida digna, por ejemplo, el derecho de acceso al agua. Pero unos años antes, ya en la opinión consultiva 23, y no voy a referirme a toda la opinión consultiva, sino a un apartado en particular donde la Corte finalmente hace o determina el match, el vínculo entre la perspectiva de género o los grupos vulnerables y la no protección del ambiente, tal como está establecido en los estándares que venía desarrollando en otras sentencias y en los informes de la Comisión Interamericana. La opinión consultiva 23 es como
es la opinión, digamos, el pronunciamiento de la Corte en materia de protección de medio ambiente, y la Corte en esa opinión consultiva va a establecer y va a reconocer este vínculo estrecho del que hablábamos en la introducción entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos, presuponiendo o estableciendo que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de todos los derechos humanos consagrados en el sistema interamericano. La Corte va a retomar lo que se establece en el preámbulo del protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, donde se establece una estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que incluye el derecho al ambiente sano en su artículo 11, y la de los derechos civiles y políticos, entendiendo que son interdependientes e indivisibles y que son la base del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. La Corte, en esta opinión consultiva, empieza a interrelacionar los derechos humanos, es decir, el sistema internacional de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, con las normas de la protección del ambiente o de ambiente y desarrollo. Y sostiene la Corte que los casos de derechos territoriales, estos que veníamos viendo hace pocos instantes de pueblos indígenas y tribales, este tribunal se refiere a la relación entre un medio ambiente sano y la protección de derechos humanos, considerando, por ejemplo, que el derecho a la propiedad colectiva de estos pueblos está vinculado con la protección y el acceso a los recursos que se encuentran en los territorios de estos pueblos, pues estos recursos naturales son necesarios para la propia supervivencia, el desarrollo y la continuidad del estilo de vida de dichos pueblos, ¿sí? Ha reconocido la estrecha vinculación entre el derecho a una vida digna, la protección del territorio ancestral y los recursos naturales. Asimismo, retoma lo trabajado por la Comisión Interamericana, que en varios de sus informes establece como precondición necesaria para el ejercicio de los derechos una calidad medioambiental mínima, sosteniendo que los derechos básicos, los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema, se ven afectados en una forma profunda por la degradación de los recursos. Finalmente trae a colación las decisiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que ha determinado la estrecha relación y el estrecho vínculo que existe en la protección del medio ambiente y los derechos humanos, volviendo a destacar que el cambio climático produce efectos adversos para el disfrute y el goce pleno de los derechos humanos en nuestra región. Cuando termina de sintetizar lo sostenido por los órganos de la Organización de Estados Americanos, Comisión, la propia Corte y la Asamblea General en este caso, para establecer esta interrelación entre derechos humanos y el ambiente y el derecho al ambiente, la Corte empieza a trabajar sobre la evolución que ha tenido el derecho al ambiente en las distintas normas, tanto de soft law como de hard law, en el derecho internacional público. Y así hace suyo lo sostenido en la Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente humano, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible, donde sostiene que que los estados reconocen que se debe prestar toda la atención posible a la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y obviamente se centra en lo establecido en la Agenda 2030 y en los objetivos del desarrollo que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas, reconociendo que el alcance de los derechos humanos de todas las personas dependen de la consecución de 3 dimensiones, y acá vincula el desarrollo sostenible, la economía social y la ambiental. Una de las cuestiones interesantes que la Corte termina señalando en los últimos párrafos de este capítulo, en la opinión consultiva 23,
es la vinculación, la interdependencia y la indivisibilidad que existe entre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible. Y para reforzar su postura sobre la interdependencia y la indivisibilidad de esta triada, se basa en lo que sostiene el experto independiente de Naciones Unidas en la temática y cómo se reconoce en los distintos sistemas de protección de derechos humanos el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, y particularmente no solo en el sistema universal, en el sistema europeo y en el africano, sino en el sistema interamericano de derechos humanos. Así establece el uso de principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional como parte de este amplio corpus juris que contribuye en forma decisiva a establecer cuáles son las obligaciones que tienen los estados respecto del medio ambiente derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es así porque se traduce en algo interesante la elaboración o esta nueva, que nuevamente la Corte trabaje con el corpus juris, porque sí, en este caso en materia de ambiente, porque la Corte ya ha trabajado con esta forma de delimitar la protección de determinados grupos o de determinados derechos, por ejemplo, en materia de niñez. Y esta idea de corpus juris, que nace en un primer momento, como en este primer momento en la opinión consultiva 23, que nace en un primer momento, por ejemplo, en materia de niñez, sin perspectiva de género, posteriormente, a partir de casos de violaciones de derechos de niñas, adolescentes y mujeres, de niñas y adolescentes, se incorpora la perspectiva de género y esto se traduce en las obligaciones más profundas que tiene el Estado frente a los vulnerables, como es la obligación de debida diligencia que surge de la Convención Belén do Pará. Por eso consideramos trascendental volver a la idea de corpus juris, que está conformado por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del medio ambiente, como también por las propias normas que surgen del sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Corte también, en esta idea de vínculo estrecho, indisoluble, la interdependencia y la indivisibilidad de derechos, empieza a trabajar o a establecer que a partir de la degradación del medio ambiente se afectan derechos humanos consagrados en distintas normas del sistema de protección interamericano, el sistema de derechos humanos interamericano. Y así, con una lectura de estos instrumentos que vimos en un primer momento, el Protocolo de San Salvador, el 26 de la Convención Americana y el 19 de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece la interdependencia e indivisibilidad de derechos y se sostiene que los derechos que se pueden ver degradados y que se encuentran especialmente vinculados al medio ambiente pueden clasificarse en dos grupos. Un grupo de derechos sustantivos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la salud, a la propiedad, al acceso al agua, o otros derechos como son meramente de procedimientos, pero su ejercicio respalda la formulación de políticas públicas en materia de ambientes y la exigibilidad del derecho al ambiente que está consagrado en las normas que veíamos precedentemente, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de acceso a la información, a la participación y toma de decisiones y a un recurso efectivo para su protección. Después de establecer esta afectación que surge de la degradación del medio ambiente respecto de derechos individuales de las personas en particular, la Corte entra, y acá sí nos centramos en esta idea que teníamos en un principio de trabajar género, ambiente y derechos humanos, en los diversos grupos vulnerables, cómo esta afectación de derechos tanto sustantivos como procedimentales puede verse en algún contexto agravada cuando esos derechos están en cabeza de grupos vulnerables.
Y así sostiene que esta violación de derechos puede darse con mayor intensidad, o esta afectación de derechos puede darse con mayor intensidad con los grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales. Y en esta enumeración de grupos vulnerables habla, o que no es una enumeración taxativa bajo ningún punto de vista, pero señala a los pueblos indígenas, a los niños y a las niñas, a las personas en situación de extrema pobreza, a las minorías, a las personas con discapacidad, entre otros, y así señala que se ha reconocido el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres la afectación o los daños ambientales, ¿sí? Y en esta cosa, en esta idea de mostrar, vamos a centrarnos en particular en este grupo diferenciado de las mujeres, en situación de desventaja o de desigualdad estructural, mujeres y disidencias, la Corte, en esta idea de entender que tiene un impacto diferenciado, también hace notar, son muy breves los párrafos, pero hace notar que la necesidad de las obligaciones que se van a detallar, todas las obligaciones que asume el Estado en materia de protección del ambiente y el desarrollo, deben ser evaluadas y abordadas por los Estados teniendo en cuenta el impacto diferenciado que pueden tener en ciertos sectores de la población, de manera de respetar y garantizar el disfrute de esos derechos o de los derechos consagrados en la Convención sin discriminación. ¿Qué implica esto? Que si hay una degradación del medio ambiente, como Estado debo abordar esta situación o debo entender que mis obligaciones al afectar al colectivo o al grupo mujeres y disidencias, se van a ver agravadas por las obligaciones que surgen de otros instrumentos que importan la inclusión de la perspectiva de género de manera obligatoria para sus soluciones y el deber de debida diligencia que de alguna manera profundiza interamericano en materia de medio ambiente. Es así que para llegar a esta conclusión, la Corte en una nota al pie de página de esta opinión consultiva, sostiene y hace suyo el informe que realiza la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre esta situación ante el Consejo de Derechos Humanos, que señala que las mujeres están especialmente expuestas a los riesgos relacionados con el cambio climático debido a la discriminación de género, las desigualdades y los roles de género que las inhiben. Las mujeres, especialmente las ancianas y las niñas, se ven más afectadas y corren mayor peligro durante todas las fases de los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos. A su vez, expresa que la vulnerabilidad de las mujeres, las niñas, las ancianas y las adolescentes se ve agravada por factores como la desigualdad de los derechos de acceso a los derechos a la propiedad, la exclusión que sufren respecto de la toma de decisiones y las dificultades para acceder a la información y a los servicios financieros. En este contexto es que la Corte trabaja a las mujeres y las disidencias como grupos vulnerables en relación con la afectación que se produce a sus propios derechos por la degradación del medio ambiente, entendiendo que están ya en una situación de desventaja respecto de otros grupos al momento de la toma de decisiones o al momento de discutir la propiedad de la tierra y de trabajar con la posibilidad de generar políticas públicas en materia de protección de las mujeres frente a esta idea de desastres ambientales o degradación del medio ambiente. Tratando de sintetizar o de que nos quede alguna reflexión respecto a lo dicho hasta aquí, en esta idea de buscar la relación existente entre género, derechos humanos y ambiente en el sistema interamericano de derechos humanos, o cuál es la mirada que tiene el sistema interamericano de derechos humanos aquí, podemos hacer algunas reflexiones mínimas. La primera reflexión, que creo que cae de maduro, es algo que todos podemos consensuar, que es así,
el avance en la incorporación de la perspectiva de género y la transversalidad del ambiente, es decir, en este vínculo estrecho que debería darse, ha sido más lento en el sistema interamericano que en el sistema universal de protección de derechos humanos. Por otro lado, es positivo destacar nuevamente la figura de un corpus iuris en materia de ambiente, en este caso, que va a estar conformado por las normas de derecho internacional que hacen al ambiente y al desarrollo progresivo, por las normas de derechos humanos y por las normas en particular que importan la incorporación de la perspectiva de género y la obligación de debida diligencia para que las mujeres de alguna manera empecemos a ser tenidas en consideración o que nuestros derechos sean respetados, entendiendo que estamos, o que podamos gozar de nuestros derechos, entendiendo que partimos de una situación de desigualdad estructural y que por ende este corpus iuris debe incorporar la perspectiva de género y la debida diligencia al momento de tomar decisiones o al momento de determinar cuál es el alcance de esta tríada en materia de la afectación que tiene la degradación del medio ambiente en las mujeres, las niñas, las adolescentes y las ancianas, y las diversidades. La otra cuestión, y que me parece trascendente y que ha quedado muy en claro en el fallo, en el último fallo de la Corte, en la Cajonat versus Argentina, es no solo entender que existe un derecho al medio ambiente, que se lo incorpora a través del artículo 26, sino que este derecho al ambiente, cuando se ve perjudicado, se debe, de alguna manera, está íntimamente relacionado, vinculado con otras afectaciones a otros derechos, y por ende debe leerse la protección del derecho al ambiente de una manera transversal para lograr el pleno goce de los derechos humanos, no solo de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las ancianas y las diversidades, sino de todos los seres humanos que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. Y finalmente, volver a reiterar que muy de a poco, más o de manera más profunda, en los informes de la Comisión, los informes temáticos de la Comisión Interamericana, y muy tenue en las últimas sentencias de la Corte y en la opinión consultiva 23, se deja en claro que es necesario para determinar el alcance de esta triada, derechos humanos, género y ambiente, más desarrollo, es necesario incorporar la perspectiva de género, y no solo la perspectiva de género, sino esta lectura o esta nueva lectura que se da a partir de la incorporación de la interseccionalidad. Es decir, no todas las mujeres van a sufrir exactamente, o las diversidades, exactamente de la misma medida la degradación del medio ambiente, sino que hay algunos grupos que tienen intersecciones específicas que lo van a sufrir en mayor medida, como lo ha establecido la Comisión Interamericana en el informe temático que vimos hoy, hace unos instantes, sobre mujeres indígenas. La idea de este módulo era charlar un poco y empezar a describir cuál es la mirada que tiene el sistema interamericano, cómo el sistema interamericano ha sido impactado por lo que sucede a nivel universal a través del soft law y del hard law, y cómo es receptado estos avances que se dan en el sistema universal, tanto en el derecho internacional del ambiente y el desarrollo, como en el derecho que protege a las mujeres y a las disidencias, esta idea de perspectiva de género, cómo de a poco empieza a ser incorporado en el sistema interamericano, entendiendo que la opinión consultiva 23 es una bisagra para empezar a profundizar en esta nueva mirada que surge a partir de los órganos de protección del sistema interamericano. Esto es todo por ahora, muchísimas gracias, quedan mis contactos por cualquier cuestión que pueda llegar a surgir. Muchas gracias.